Hola, hola a todos. Bien, ahora vamos a calcular la serie de Maclaurin para la función f de x igual a e a la x. Como es la serie de Maclaurin, entonces vamos a hallar la serie de potencia que se aproxima a la función ex, pero alrededor de cero. ¿Por qué? Porque el centro del intervalo de convergencia va a estar centrado en cero. Listo, entonces, como tenemos f de x igual a e a la x, entonces vamos a tener para este caso que todas las derivadas de f de x, como es e a la x, entonces la décima derivada va a ser igual a e a la x. ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x es e a la x, entonces la segunda derivada de e a la x pues va a ser e a la x también, ¿vale? Entonces, como tenemos aquí que es la décima derivada evaluada en cero, vamos a ver qué nos da esta derivada evaluada en cero, que sería ser e a la cero, y esto pues es igual a uno. Por lo tanto, f de x nos queda igual a sumatorio desde k igual a cero hasta infinito de f de la décima derivada evaluada en cero, que nos dio uno sobre k factorial. Entonces aquí hay k factorial, y todo esto por x elevado a la k. ¿Listo? Entonces esta sería la serie de Maclaurin para e a la x. ¿Ok? Veamos ahora el intervalo de convergencia, a ver en qué valores será que eso es igual. ¿Listo? Entonces para ello, pues aplicamos el criterio de la razón. Entonces el criterio de la razón nos dice crit de la razón. Entonces que el límite cuando k tiende a infinito, el valor absoluto de a sub k más 1 sobre a sub k debe ser menor que 1 para que haya convergencia, ¿vale? Entonces vamos a calcular el límite cuando k tiende a infinito de esto evaluado en k más 1, que sería x a la k más 1 sobre k más 1 factorial, y por el inverso de esto, que sería k factorial sobre x a la k, y a todo esto le sacamos el valor absoluto. Entonces esto va a ser igual al límite cuando k tiende a infinito de que veamos que aquí este x a la k se nos va a ir con esta k de aquí, nos va a quedar solo x, y k factorial, veamos que aquí cómo podemos expresar este. Entonces este de aquí lo podemos expresar como k más 1 por el factorial del número anterior, que el factorial del número anterior es k factorial. ¿Listo? Entonces nos va a quedar magnitud de x por k factorial sobre k más 1 por k factorial. ¿Listo? Entonces estos dos se nos van a cancelar. Esta x pues no depende del límite. Entonces aquí nos queda magnitud de x por fuera y límite cuando k tiende a infinito de 1 sobre k más 1. ¿Listo? Que esto siempre va a dar 0. ¿Listo? Por lo tanto, este producto de estos dos va a ser igual a 0, sea cual sea el valor de x que tengamos aquí. Entonces, para todo x, ¿vale? Por lo tanto,
este límite o este límite de acá va a ser siempre menor que 1. Siempre va a ser menor que 1, porque si aquí, por ejemplo, es un 2, un 3, un 4, un 8, si x sea cual sea el valor que tome, esto de aquí ya me da 0, ¿cierto? Por lo tanto, 0 por x, pues va a ser siempre 0. Y todo esto siempre va a ser menor que 1. Luego, la serie converge para cualquier valor de x, para todo x. Por lo tanto, vamos a tener que e a la x va a ser igual al sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de x a la k sobre k factorial con x que pertenece a los reales, ¿vale? O para todo x expresemos esto. Para todo x. Es decir, que x pertenece al intervalo de menos infinito a infinito. ¿Listo? Si nosotros expandemos eso, x sería igual, x a la 0 es 1, 0 factorial es 1, entonces nos quedaría aquí 1, más x sobre 1 factorial, que sería para acá igual a 1, que 1 factorial es 1, más x al cuadrado sobre 2 factorial, más el siguiente, que sería x al cubo sobre 3 factorial, más x a la 4 sobre 4 factorial, y así sucesivamente. ¿Okay? Esta expansión es importante, o esta serie es importante, porque ustedes más adelante la van a utilizar para demostrar que, por ejemplo, que e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta, donde i es igual a raíz de menos 1, que es la unidad imaginaria. La demostración de que estas dos cosas son iguales viene a partir de esta serie. Otra cosa por la que son importantes esta representación en series de la función e a la x, porque por ejemplo ustedes en electrónica, en electrónica, en electrónica básica, que ahora se llama circuitos electrónicos, entonces ustedes van a tener un dispositivo que se llama diodo, un diodo, y sobre este diodo pues ustedes van a aplicar un voltaje aquí en el diodo, más menos, perdón, así no, hagámoslo al revés, este diodo de esta forma. Vamos a aplicar un voltaje en el diodo más menos VD aquí, y vamos a tener por acá una corriente de diodo, y esa corriente de diodo va a ser igual a una corriente que la llaman de saturación por E a la menos, perdón, E a la, colocamos por ejemplo gamma menos 1, ¿listo? Gamma, y aquí por el voltaje D, voltaje del diodo. Entonces, ¿qué pasa con esta representación? Miren que la corriente en el diodo va a tener algo de esta forma. ¿Listo? Aquí voltaje del diodo, que es la entrada, y la corriente del diodo, que es la salida. Entonces a nosotros en electrónica pues nos gusta utilizar o estar en el régimen lineal,
qué nos gusta estar en el régimen lineal? Porque nosotros, pues con eso podemos aplicar, por ejemplo, el teorema de superposición, o los circuitos pues se tornan de una forma más fácil. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, hacer un análisis de lo que se llama pequeña señal. Y por ejemplo, esta parte de aquí, lo que se hace es aproximarlo. Esta de aquí se aproxima a una función lineal alrededor de este valor, que vendría a ser como el centro, vendría a ser A, y va a converger en estos valores de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Esto se puede hacer, por ejemplo, como está centrado aquí en A, se puede coger esta función y obtener la serie de Taylor de esta función, ¿cierto? Como está centrado en A, no va a ser la serie de Maclaurin, sino que va a ser la serie de Taylor. Vamos a ver a qué se aproxima, ¿cierto? Vamos a tener una sumatoria de polinomios y vamos a escoger solamente hasta el polinomio o hasta la potencia de grado 1. ¿Listo? Y entonces esto de aquí va a ser, esta recta va a ser la serie de Taylor. ¿Listo? La serie de Taylor centrada en A. Entonces lo que se hace es tomar hasta el primer término, el término de grado 1, y entonces esa función se va a aproximar a esta corriente del diodo, a esta función que representa la corriente del diodo con respecto al voltaje en el diodo, y nos va a permitir modelar con una función mucho más fácil, porque esta es complicada de manejar. Nos va a permitir con una función mucho más fácil poder analizar nuestros circuitos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eso se llama el análisis de pequeña señal. Entonces este intervalo de convergencia aquí es pequeño y por ejemplo vamos a poder tener ahí oscilando funciones sinusoidales, ¿cierto? Que deben estar entre o el ancho de esta amplitud de voltaje pico a pico debe estar entre un valor que es muy pequeño, es un voltaje muy pequeño. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros podamos hacer esta aproximación, de que esta serie de Taylor se aproxime a esta función exponencial. ¿Vale? Eso es lo que vamos a tener más adelante en electrónica. Vamos ahora a la función a la x, veámosla en GeoGebra, a ver qué tendríamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos e a la x, perdón, e a la x, es esa función roja que tenemos ahí. Ahora vemos qué pasa si tenemos 1 más x. Listo, ahí se aproxima un poquito. Démosle otro color, démosle. Démosle aquí un color verde, puede ser. ¿Vale? Entonces la función verde va a ser nuestro polinomio de Maclaurin, nuestra serie de Maclaurin. Ahora démosle un x al cuadrado sobre, perdón, sobre 2. Listo, entonces miren cómo la función verde se aproxima a nuestra función roja y eso se da aquí en alrededor del 0. ¿Por qué alrededor del 0? Porque estamos trabajando con la serie de Maclaurin. Esto luego sigue más x al cubo sobre el 3 factorial. Entonces miren que ahora cada vez se parece más nuestra serie de Maclaurin a la función y a la x. Agreguemos un más x a la 4. Todo esto sobre 4 factorial.
Veremos, cada vez más se van acercando. ¿Listo?